Ahora vamos a aprender cómo organizar las capas en el programa DraftSite y vamos a hacer un abrebocas de cómo se hace también en el programa AutoCAD. Ahora quiero hablarles un poco de lo que es la preparación del plano. En la clase anterior vimos un conjunto de capas y creamos de hecho un archivo Excel donde tenemos cada una de ellas. Es decir que lo primero que vamos a hacer después de crear nuestros archivos arquitectónicos o nuestro proyecto arquitectónico, vamos a suponer que tenemos el ejemplo de arquitectura 1, un solo piso. Entonces vamos a crear un archivo MEC que va a trabajar con este archivo de referencia. Entonces vamos a crear acá un nuevo archivo. Vamos a cambiarle las unidades y a decirle que esas unidades son de metros. Y vamos a guardarlo como el archivo. Como solo va a haber una vista de planta, entonces lo vamos a llamar M100. M100 y acá lo que les digo, guión bajo hvac. .dwg. Ese es el archivo que vamos a trabajar. Entonces lo vamos a guardar. Y ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es crear cada una de las capas que tenemos en el proyecto. ¿Sí? Entonces, eso digamos que la primera vez que lo vayamos a hacer va a quitarnos algo de tiempo porque son una cantidad considerable de capas, ¿no? Voy a adelantar cómo se crean las capas y ya van a aparecer acá en este momento. Pues, o sea, ustedes recuerden que acá, por ejemplo, van a crear en Layers Management, disculpen. Acá ustedes van a poner cada una de esas nuevas capas, ¿no? Por ejemplo, G-NPLT, que es la que nos se plotea, ¿no? Le van a poner el código correcto. Ustedes tengan ahí en su cuadro de Excel. Acá en la, por ejemplo, no plot, normalmente tiene el que no se imprime, es la única que tiene que no se imprime. Y ya tenemos una de las capas. Por ejemplo, tenemos el M-HVAC-Equipment. Y acá voy a ponerle de una el guión N para que sepamos que es el nuevo, que es todo nuevo proyecto. Y esta es color 90. Y así sucesivamente con cada una de las capas que están en la tabla Excel. Entonces voy a adelantar un poquito esta tarea y ya vamos a verlas todas las capas en el archivo. Listo. En ese momento ya tenemos un archivo con todas las capas que se utilizan, que están en la tabla de Excel. Puede ser que ustedes para sus proyectos ustedes decidan tener varias plantillas para ahorrar esto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, o sea, ya tengo mi archivo con todas esas capas. Lo que hago es guardarlo como una plantilla. Acá le pongo acá plantilla, ¿sí? Drawing template, ¿sí? Y lo guardo de esta manera. Entonces acá en la clase 2, por ejemplo, voy a tener nuestra plantilla clase 2 y acá ya tengo siempre tanto las unidades en metros como todas mis capas disponibles para un proyecto, ¿no? De manera que entonces como ya tengo una plantilla, entonces si yo creo un nuevo archivo acá, yo le puedo seleccionar la plantilla con la que yo quiero que trabaje. Yo le puedo decir, trabaja con la plantilla clase 2 y lo guardamos como el archivo donde nosotros estemos trabajando. Entonces, acá ya tendríamos el archivo inicializado con todas las capas. Lo siguiente es que las capas de title block es mejor dejarlas en no plot. Por defecto vienen en la capa 0, entonces acá les dejamos como en no plot. ¿Sí? Acá lo voy a dejar como no plot.
Y ahora vamos a hablar un poquito de la organización de las capas. Como ustedes pueden darse cuenta, hay una gran cantidad de nombres. Y estar trabajando en el plano, acá, como ustedes pueden ver acá en el plano, estar trabajando en el plano y estar buscando con cada una de estas capas, pues lo vuelve muy tedioso, ¿no? Son demasiadas capas y hace que uno se pueda poner muy lento cuando esté trabajando en el proyecto y no sea rápido el trabajo que uno está haciendo. Entonces, la manera de solucionar eso es creando filtros, unos filtros de trabajo. Entonces, acá en la plantilla, ustedes van a encontrar unos filtros que nosotros recomendamos para trabajar las capas. Tener un filtro de arquitectura, un filtro de comunicaciones, electrical, general, uno de HVAC y de HVAC clasificarlos unos por los que son de anotación, los que son energía, los que son del modelo y por último un filtro estructural, ¿no? Esto es por orden alfabético. Los filtros se manejan con estos códigos, estos son los comodines que uno puede utilizar para filtrar los elementos. El más utilizado es el asterisco. Con el asterisco se puede decir cualquier elemento después o antes y ya después ponemos la palabra clave para guiarnos. Pero digamos que hay otros, por ejemplo el punto es útil cuando queremos filtrar capas de referencia, ahorita lo vamos a ver. Y el signo de interrogación, pues cualquier carácter. A veces podemos decir que queremos filtrar todas las tuberías, por ejemplo. Todas las tuberías de un tipo. Y con el signo de interrogación podemos hacer ese tipo de filtración. Y acá el gato se puede utilizar también para cualquier número. Esto se utiliza más en etapas de obra. Para filtrar todas las etapas de obra. Entonces ahí va a ser útil ese comodín. Vamos a revisarlo ya con práctica creando cada uno de estos filtros. El primero, digamos que es el de referencia y no referencia. Y acá es donde voy a explicarles un poco qué es lo que ocurre con los proyectos en la referencia del proyecto arquitectónico. Cuando ustedes tengan acá su archivo mecánico y ustedes vayan a adjuntar su archivo arquitectónico, ustedes lo que van a tener que utilizar es Xref, RF, Attack Drawing, y en el lugar acá van a utilizar la arquitectura y les va a aparecer un cuadro de diálogo en donde les van a dar varias opciones. Acá si la ruta es relativa o completa, vamos a utilizar relativa siempre, de manera que la carpeta, no importa la carpeta donde estemos, siempre él va a buscar el archivo de referencia en la misma carpeta. Esto lo permite utilizar el relative. Y en el tipo de referencia vamos a utilizar el overlay. El overlay impide que nosotros tengamos, que si alguien abre nuestro archivo, también se le abra también la parte arquitectónica, sino que solo les va a aparecer lo que es referente a este archivo. Esto es muy útil para archivos, digamos que anidados. Vamos a utilizar overlay. Las unidades hay que tener mucho cuidado. Si las unidades de la arquitectura están en otra dimensión que no es la de metros, entonces hay que escalar el proyecto adecuadamente para que se aprecie bien. Pero bueno, ya referenciamos nuestra arquitectura, la tenemos acá a disposición. ¿Y qué vamos a encontrar en las capas? Que además de las capas que tenemos acá, que nosotros creamos, van a aparecer las capas de arquitectura. Y estas capas van a aparecer en cualquier lado. Entonces, en el nombre de su archivo de referencia, ustedes van a modificar y van a poner @A100 arch, o bueno, o si no es el AR100, el A00 o el A101, el A102, van a poner el código de su archivo con el código de referencia que les comenté, que es con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, acá ese es el archivo arquitectónico. Entonces, simplemente como es el único, vamos a ponerle A100 arch, A100 para identificar, es una vista de planta. De esta manera, cuando ustedes ya tienen ese nombre, no quiere decir que ustedes hayan cambiado el nombre del archivo, no, el nombre del archivo sigue siendo el mismo, clase 2, ejemplo arquitectura 1. Lo que pasa es que ya en sus capas, entonces va a bautizarse todas las capas con ese nombre inicialmente. Entonces el arroba normalmente siempre aparece como primero,
siempre es el primero, entonces ya todas sus capas de referencia aparecen primero. Y acá es donde les digo que ustedes ya tienen a su disposición los filtros, porque tras de que ustedes tienen las capas que ustedes crearon, también ahora tienen las de referencia. Entonces el primer filtro que ustedes van a tener a disposición y que viene por defecto en el programa es el de referencias. Ustedes acá tienen el filtro todo, pero ustedes pueden decirle, hey, no me filtres los elementos que no estén referenciados. Entonces acá cuando le pongo esto, desaparecen inmediatamente todos los elementos que no estén referenciados y ustedes le pueden poner OK. Y ya desaparecen todas esas capas de la arquitectura que pusimos de referencia. Y nos vuelven a aparecer solo las capas que teníamos a disposición. También ustedes pueden tener el filtro All y ponerle en el criterio punto para identificar que es el arroba y el asterisco para poner que lo siguiente después del arroba pues sea cualquier elemento. Entonces, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer todas las capas de referencia igualmente, tal como están ahorita, van a aparecer así. Vamos a ponerle OK. Y acá les van a aparecer entonces los archivos de referencia. Claro, existe también la misma opción de solo los archivos de referencia. O sea, este es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo se pueden utilizar los filtros. Vamos a irnos a lo que son los en el Layers Management. Vamos a irnos a solo los archivos que no son de referencia por ahora, para empezar a crear las capas de las que hablamos. Entonces acá ustedes encuentran que de los archivos de no referencia, sus siguientes filtros son arquitectura, comunicaciones, electrical, general, HVAC. Bueno, en lo que se llama draft site no se pueden crear los filtros de grupo, que sí se pueden crear en AutoCAD. Pero ustedes sí lo pueden filtrar y crear grupos, carpetas, digamos que filtros agrupados para las selecciones que ustedes realicen acá. Entonces, si ustedes van a Layers Management y ustedes quieren crear un filtro de arquitectura, ustedes lo que tienen que hacer es crear A para que inicien en arquitectura, guión, o sin el guión también lo pueden hacer, asterisco. Entonces acá le van a aparecer todos los que son filtros de arquitectura. Y estos vamos a meterlos en una carpeta. Entonces acá vamos a poner Edit Filters y vamos a poner que en los no referenciados vamos a añadir un filtro que se llame arquitectura. Y todos esos filtros van a ir en esa carpeta. ¿Sí? En esa carpeta. Acá no está desplegado, entonces vamos a desplegarlo acá para que se aparezca. Entonces acá vamos a añadir estos filtros en arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces si tenemos ahora nuestra selección de filtros, ya nos van a aparecer solo los de arquitectura acá en nuestras capas. Ahora podemos construir de la misma manera todos nuestros filtros. Acá adicional a la arquitectura podemos tener también el filtro Communications, ¿no? Entonces Communications pues va a ser todo T, ¿no? Entonces simplemente nos vamos de nuevo a no referenciados, ¿sí? Y acá en vez vamos a ponerle filtrar T por T y van a aparecernos todos los de comunicaciones. Y a esto entonces vamos a crear Edit Filters, vamos a crear acá en No Reference, vamos a crear otro grupo que se llame Communications. Y en Communications vamos a ponerlo acá todos los que son de comunicación. Entonces los seleccionamos acá y los ponemos en Communications. Y así sucesivamente con cada uno de los agrupos que estamos creando acá. Electrical, General y HVAC. Ahora vamos a irnos a HVAC. Vamos a crear el filtro HVAC. Vamos a poner, acá nos vamos de regreso a no referenciados. Vamos a ponerle acá que el filtro HVAC va a comenzar con M. ¿Sí? M. Normalmente, esto es importante, normalmente en un proyecto este no se llamaría HVAC, sino MEC. Y dentro del MEC ya pondríamos una carpeta que se llama HVAC y dentro de HVAC ya
las otras carpetas que son Annotations, Energy y Model. Pero como este es un curso de HVAC y no vamos a manejar otros elementos mecánicos en nuestro proyecto, entonces lo que les recomiendo es solo utilizar HVAC para no hacer muy largo el árbol de filtros, hacerlo más rápido. Entonces acá en vez de ponerle MEC vamos a ponerle HVAC inmediatamente y de acá ya nos vamos a Annotations, Energy y Model. Entonces acá vamos a ponerle entonces por lo tanto en nuestro filtro M-asterisco para que ya nos filtre todo lo que es mecánico y le vamos a poner Edit Filters. Vamos a crear dentro de este uno que se llame HVAC, ¿sí? Y en este vamos a cerrar y en este vamos a poner todos estos filtros. Entonces vamos a seleccionar los filtros, ¿de acuerdo? Todos los filtros acá. Y los vamos a meter en la carpeta HVAC. De la carpeta HVAC, entonces queremos filtrar los que son Annotations, Energy y Model, ¿no? Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es el de Annotations. Annotations tiene varios. Tiene todos los que terminen por IDEN, ¿no? Los que tengan IDEN. Entonces le pongo asterisco, IDEN, asterisco y ya me desfiltra todos los que tengan IDEN, ¿no? Entonces estos los vamos a meter acá en la carpeta acá Edit Filters, disculpen, Layers Management, Edit Filters, acá HVAC, vamos a ponerle Annotations, ¿vale? Entonces estamos en la carpeta HVAC y en la carpeta HVAC vamos a filtrar IDEN y todo lo que sea IDEN lo vamos a reagrupar en la carpeta, disculpen, acá está, listo. Entonces, vamos a filtrarlo acá en la carpeta Annotations. De la misma manera vamos a utilizar el que es DIMS de la carpeta HVAC, todo lo que tenga DIMS lo vamos a filtrar y ponerlo en Annotations, y todo lo que tenga Not en la carpeta HVAC también lo vamos a añadir. Entonces acá vamos a tener Annotations, tenemos DIMS, tenemos IDEN y tenemos otro que es el ANO. De la carpeta HVAC estos también los vamos a meter en Annotations. Entonces ya tenemos en nuestro filtro uno para solo las anotaciones. Vamos a crear otro que es Energy, y Energy es todo lo que está en la carpeta HVAC que tenga el ENER. Entonces acá vamos a crearlo y lo vamos a guardar en Energy. Y finalmente, entonces ahora vamos a crear otro acá que se llame Model, que son ya todos los que son de modelo. Y estos vamos a tener el M-HVAC, M-HVAC, guión y asterisco. Y este filtro lo aplicamos a HVAC. Entonces acá todo lo que sea así va a ser de la carpeta Model. Hay algunos que quedaron, digamos que adicionales para cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que cuando las terminales de aire no se diferenciaban entre suministro y retorno podíamos utilizar este? Entonces eliminen todos los que no sean de IDEN, ¿sí? Por ejemplo, este de anotación, todos estos de anotación pueden eliminarlos. Y ya los jalamos acá a modelo. Entonces noten que ya si ustedes aplican acá, seleccionan acá aplicar el filtro y le ponen OK, entonces ustedes ya van a tener solo las capas con las que ustedes van a trabajar. Miren, ya hasta se despliegan todas. Es más fácil
trabajarlo de esta manera. Ya tenemos acá todas a disposición. Claro, ustedes pueden ser aún más meticulosos. Por ejemplo, quiero una capa donde solo me aparezcan las tuberías de agua helada. Entonces, ustedes saben que todas las tuberías de agua helada tienen el código CHW. Pueden ser O, pueden ser R o pueden ser S. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, se van a sus capas, van a crear filtros. Dentro de model van a crear otro filtro. ¿Sí? Y en ese van a poner agua helada. Es un ejemplo, agua helada. Listo. Bueno, acá normalmente todo lo estoy poniendo en inglés, entonces vamos a respetar esto. ¿Sí? Vamos a poner chilled water. ¿Vale? Y en chilled water, ustedes cuáles van a poner como filtros. Ustedes van a poner el filtro A. Mi filtro es que debe tener en su contenido CH, W y signo de interrogación para decir de ahí cualquier letra. Y de ahí después cualquier otro string. Entonces miren que les aparecen solo los filtros de agua helada. Le van a poner, los van a seleccionar y los van a añadir a la carpeta. Disculpen, acá se me olvidó desplegarla. Chilled water. Entonces acá ustedes le ponen acá, despliegan y le ponen chilled water. Y lo mismo pueden hacer con refrigeración, con agua enfriada, con agua caliente, con vapor de agua. Todas las líneas y los sistemas los pueden también clasificar y así solo los tienen en su filtro para trabajar. Entonces el juego es que yo estoy trabajando en tubería. Entonces yo me voy a mi Layer Management y me voy a esa tubería y aplico mi capa, mi filtro, ¿no? Aplico mi filtro. Si estoy trabajando en anotaciones, entonces acá me voy a Annotations, pongo OK y ya tengo acá todas las anotaciones. Igualmente, si son demasiadas anotaciones, yo puedo filtrarlas también por el tipo de anotaciones para que sean menos y pueda identificarlas rápidamente, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, si es de qué tipo de anotación sea, si es de dimensiones, si es de ident, si son de etiquetas o si son de notas. Puedo ponerle grupos de anotaciones también acá para que se me filtren rápidamente todos los elementos y sea más fácil trabajar cada uno de mis capas en el proyecto. Entonces ya se me vuelve más rápido encontrarlas. Otra situación que ustedes pueden encontrar es que ustedes estén utilizando los filtros de AutoCAD. Quiero explicarlos un poquito. Como les dije, este proyecto busca trabajar es con DraftSight, pero los filtros de AutoCAD trabajan un poco diferente. Entonces acá es importante, les voy a poner acá en el Layers Management de AutoCAD. Ustedes van a encontrar acá arquitectura. Y en arquitectura ustedes van a encontrar acá, por ejemplo, todo lo que es los elementos. Ustedes van a buscar acá propiedades. Ustedes pueden crear los filtros, ¿no? Cuando ustedes están en como este no es el editable, acá no les puedo mostrar cómo se crean los grupos de filtros, pero acá ustedes van a encontrar opciones para crear también tanto filtros de grupo como filtros normales. Cuando ustedes crean un filtro de capas acá, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, crean acá el filtro, ustedes tienen, cada una de estas opciones es una inclusión, o sea, es como un objeto OR, ¿no? Entonces acá ustedes, por ejemplo, pueden delete a row y acá pueden poner tal cual como yo les expliqué el filtro, acá ustedes lo ponen en la opción y eso activa solo los filtros, por ejemplo, de arquitectura. Entonces acá ustedes pueden tener arquitectura completa, ¿no? En Communications, entonces acá ustedes tienen comunicaciones, ustedes les aparece de esta manera, las propiedades, ustedes les aparece esta opción y pueden añadir varios, ¿no? Y así ustedes pueden ir agrupando cada uno de sus elementos tal como lo estamos hablando ahorita. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Annotations, ustedes acá pueden añadir varios, ¿no? Ident, Anno, Dims, Not, ¿no? Entonces, todos esos los pueden ir añadiendo y les ponen un OR y ya agruparon todos los que tienen esas características, ¿no? Entonces, es un poco, se puede utilizar de esa manera para filtrarlos de mejor manera, pero los comodines que se utilizan en AutoCAD y en DraftSight son los mismos. Entonces, quería también hacerles esa aclaración.